Y hoy entraremos al tercer aspecto sobre la vida de Nehemías. La semana pasada hemos hablado acerca de que Nehemías fue un hombre de oración. La oración que él hace y está registrada de manera resumida en el capítulo 1 de Nehemías muestra la vida de un hombre que aprendió a entregarle todo a Dios. Y lo primero que él entrega es su propia vida. Jerusalén estaba en prueba porque la fe y la moral estaban siendo fuertemente atacadas. Los muros que rodeaban la ciudad estaban derribados y alguien tenía que hacer algo. El cambio empieza por Nehemías. Él confiesa sus pecados delante de Dios e intercede por su pueblo delante de Dios. Él dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En este sentido hemos dicho de que se pone de acuerdo con Dios, porque la palabra confesar significa decir lo mismo, decir lo mismo. Y cuando Nehemías confiesa sus pecados delante del Dios de los cielos, se pone de acuerdo con Dios porque está diciendo lo mismo a lo que Dios llama pecado. Y los confiesa, los pone delante de Dios, se arrepiente de sus pecados porque su propósito es reverenciar el nombre de Dios. Y así entrega todo Nehemías, su vida, entrega la situación de Jerusalén, entrega todo lo que le rodea, porque lo único que anhela es reverenciar el nombre de Dios. Y al final del capítulo 1, casi terminando su oración, Nehemías dice, concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién era aquel varón? Era el rey persa, pero que delante de Dios era un varón nada más. Nehemías sabe que su oración de entrega a Dios entiende también de que ese varón, que era el rey Artajerjes, delante de Dios es un hombre nada más, porque Dios está por encima de todo y de todos. Y en el capítulo 2, este rey Artajerjes le va a dar permiso para ir a Jerusalén. Y cuando Nehemías llega a Jerusalén, empieza otra etapa. Pero en esta nueva etapa empieza una gran oposición a lo que él ha ido a hacer. Y por eso en esta mañana veremos edificando una vida en la perseverancia. Hemos visto hasta ahora edificando una vida en la identidad, edificando una vida en el arrepentimiento, y en esta mañana veremos edificando una vida en la perseverancia. Si me acompañan por favor a Nehemías capítulo 4, leeremos el verso 1. Nehemías 4:1. Y dice ahí la palabra del Señor lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. La oposición inicia cuando hay un creyente que desea hacer la voluntad de Dios. La oposición inicia cuando hay un creyente que desea hacer la voluntad de Dios. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, hace una gran convocatoria para que los judíos que estaban allí se unieran en esta gran obra de reconstrucción de los muros. Algunos se unieron, otros no. Cuando vemos, por ejemplo, el capítulo 3, vamos a notar muchas familias que se involucraron en la obra de la reconstrucción de los muros. Pero, por ejemplo, cuando vamos al versículo 5 del capítulo 3, dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Es decir, algunos se involucraron en la obra, otros no respondieron al llamado de Dios. Nehemías y el pueblo que quiso responder al llamado de Dios hizo de que Sanbalat, como hemos leído en el capítulo 4, versículo 1, se enojara y se enfureciera en gran manera por lo que empezaban a hacer el pueblo de Dios. Es decir, Nehemías y el pueblo de Dios estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces empezó la oposición. Charles Spurgeon decía lo siguiente: Dios
tuvo un hijo, con H mayúscula, sin pecado. El Hijo de Dios, Cristo. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin pruebas. Nunca tuvo un hijo sin pruebas. Las pruebas y la oposición dentro de la vida cristiana están unidos al cristiano que desea hacer la voluntad de Dios. Reconstruir los muros de Jerusalén era la voluntad de Dios. Miren por favor en el recuadro en sus boletines, hay dos versículos, uno de Isaías y otro de Jeremías. Leeremos el de Jeremías. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo. Esto se refería a los muros de Jerusalén. Esto lo profetizó Jeremías, antes que inclusive viniera el cautiverio. Entonces, cuando Nehemías se va a Jerusalén para la reconstrucción de los muros, esto no fue ocurrencia de él, no fue idea de él. Estaba escrito en la palabra de Dios. Eso quiere decir que la oposición que se presenta ahora en Jerusalén, en primer lugar, era contra la voluntad de Dios. Miren un momento, por favor, en Nehemías capítulo 2, Nehemías 2, versículo 10. Dice ahí la palabra del Señor, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí ni siquiera había empezado la obra. Recién había llegado Nehemías a Jerusalén y notamos ya el propósito de los enemigos. ¿Qué cosa no querían los enemigos del pueblo de Dios? No querían el bien de los hijos de Israel. Mientras Jerusalén estaba quieta, es decir, mientras el pueblo estaba sometido al liderazgo perverso de Sanbalat y Tobías, nada pasaba. Pero cuando Nehemías llegó con el propósito de poder reconstruir los muros de Jerusalén, el enemigo se puso en marcha. Y esto pasa en la vida cristiana. Cada vez que un cristiano se pone en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios, entonces el enemigo se pone en marcha. Nehemías en este contexto estaba creciendo en la fe. Era momento de perseverar, porque en esta nueva etapa que estaba empezando en Jerusalén, la oposición se presenta ahí mismo. Ahora, la prueba o la oposición, por si acaso no es que hayamos comido el día anterior un poquito más de lo debido y al día siguiente estemos empachados, ¿no es cierto? Esa no es la prueba ni oposición. Yo recuerdo hace varios años que en Lima hubo lo del cólera, ¿recuerdan? Año 90, 91, por ahí, más o menos. Y estaba recordando que el Ministerio de Salud anunció de los cuidados que se debía de tener con la alimentación y en los lugares donde uno iba a estar. Pero recordaba que habían 3 o 4 personas en una iglesia aquí en Lima que con esas ideas a veces medio extrañas que decían de que no, a ellos no se iban a enfermar de cólera. Entonces iban a ir a un lugar del centro de Lima, cuando había esos puestos en las calles donde vendían ceviche, ¿recuerdan? Y se iban a ir a esos lugares los más difíciles a comer su ceviche. El Ministerio de Salud había dicho no vayan porque se van a contagiar del cólera. Bueno, el pastor les habló, los que podíamos hablarles les dijimos no, esto no es correcto. Y tanto insistían de que el pastor finalmente les dijo, bueno, vayan pues. Les dio luz verde. Tanto insistían y fueron a comer su ceviche. Y después que comieron el ceviche, ¿saben qué pasó? Les dio cólera. Les dio cólera. Es decir, se enfermaron. Pidieron la visita del pastor. Y cuando el pastor llegó donde ellos estaban, todos enfermos, los hermanos le dijeron, pastor, mire, tremenda oposición que estamos pasando. Tremenda prueba que estamos pasando. Y el pastor le dijo, eso no es prueba, eso es negligencia, ¿no es cierto? Esa es negligencia. Es decir, hay situaciones en la vida que no es oposición. Es producto de la negligencia. Si estás haciendo la voluntad de Dios, entonces vendrá la oposición. Si no estás haciendo la voluntad de Dios y te pasa algo en la vida, entonces es muy probable que sea por negligencia.
Nehemías estaba haciendo la voluntad de Dios. Las Escrituras hablaban de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Empezó la prueba. Era hora de perseverar. ¿Qué características tuvieron las pruebas que él pasó? ¿Cómo perseveró Nehemías en medio de esas pruebas? Noten por favor en sus boletines, lo primero que vamos a ver, la primera resistencia que él pasa en la obra es la burla. La burla. Miren Nehemías capítulo 4, versículo 2. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. Alguien dijo que alguna vez las personas son capaces de mantenerse firmes cuando les están atacando verbalmente. Red Radio Integridad. Pero se derrumban cuando se burlan de ellos. Un escritor habló de las burlas como las balas de papel del cerebro. Las balas de papel. Han herido y sacado fuera de carrera a muchas personas y han herido y sacado de carrera a muchos cristianos. Cedieron a la burla. Sanbalat, en los versículos que hemos leído, fue de los opositores más persistentes. Se enojó, se enfureció e hizo escarnio. Escarnio significa una burla tenaz. Sanbalat estaba en esa burla tenaz contra el pueblo de Dios. No era una payasada del momento, era una burla que escondía el enojo y furia que había contra el pueblo de Dios. La burla en contra de los cristianos que desean hacer la voluntad de Dios siempre va a esconder razones de fondo que no se ven a simple vista, que están allí presentes en el corazón de quienes se burlan, pero que no se ven a simple vista. ¿Ustedes recuerdan a Goliat? Goliat se burló de David, pero detrás de esta burla estaba el orgullo de Goliat por su fortaleza física. Porque dice la palabra de Dios que cuando le vio a David le tuvo en poco. Detrás de esa burla estaba el orgullo de Goliat. Los soldados que se burlaron de Jesús durante el juicio, detrás de esta burla estaba la violencia. Porque una vez que le vendaron los ojos, le golpearon y le dijeron, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Quién fue el que te golpeó? Detrás de esa burla estaba la violencia de esos soldados. La burla en contra de quienes desean hacer la voluntad de Dios va a esconder motivaciones en el corazón de quienes las hacen. Sanbalat hizo escarnio, una burla tenaz, pero detrás de esto estaba el enojo y la furia de este hombre contra el pueblo de Dios. Esa ira vehemente que tenía para impedir la obra de Dios lo manifiesta en una burla contra Nehemías, contra el pueblo de Dios, pero también era una blasfemia contra Dios porque negaba el poder de Dios para hacer su obra en el tiempo que le tocó vivir a Nehemías. Sanbalat organiza todos estos ataques. Cuando leemos en el verso 2, él fue con sus hermanos, fue con el ejército de Samaria. Y recordemos que el ejército de Samaria, ya un tiempo antes de que Nehemías fuera a Jerusalén, fue también usado para impedir la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Porque un tiempo antes de que Nehemías llegara, hubo un grupo de judíos que también quisieron reconstruir, pero consiguieron el permiso del rey Artajerjes para que esto no sucediera. Y dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 4, que fueron apresuradamente e impidieron la obra con violencia. Con violencia. Esa violencia que habla Esdras capítulo 4, es decir, está detrás un ejército. Y ahora Sanbalat se presenta con este ejército delante del pueblo de Dios, lo que quiere decir que ese ejército allí presente hacía recordar el fracaso anterior de la reconstrucción de los muros y hacía ver la fuerza presente en el momento que van hacia Jerusalén. Ahora, las burlas que hace Sanbalat y Tobías tienen tres direcciones. Tres direcciones que estoy seguro que todo cristiano puede pasar hoy en día cuando quiere hacer la voluntad de Dios. La primera de ellas, si notamos ahí en el pasaje del capítulo 2,
es en contra de las personas. Él pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? La segunda es en contra de la fe. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y el tercer grupo de burlas es contra el plan de Dios. Él pregunta en forma de burla, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y Tobías dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiera una zorra lo derribará. 3 direcciones, contra las personas, contra la fe y contra los planes de Dios. Ahora, una cosa muy interesante que el pueblo de Dios debía ser consciente, es que eran débiles en sí mismos. Eso debía saberlo el pueblo de Dios, que eran débiles en sí mismos. También debían ser conscientes que sus sacrificios no eran suficientes para que el muro se levantara, pero que no debían dejarlos de lado. Porque cuando Sanbalat se burla de ellos diciendo, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, era la manera de decir, con sacrificios no van a reconstruir el muro. Es como si alguien te dijera hoy en día, con tus alabanzas y oraciones vas a arreglar el problema. ¿Tú crees que con tus alabanzas y oraciones vas a arreglar el problema? Y en tercer lugar, el pueblo debía ser consciente que el plan de Dios era la voluntad de Dios. Estaba escrito en la palabra. Por lo tanto, iba a haber un trabajo arduo, difícil, para levantar esos muros. Que las piedras calizas que se usaban en esa época, cuando eran quemadas, no servían. Y cuando Sanbalat les dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, el pueblo debía ser consciente de esto, debía ser consciente de todo esto, pero no porque está prestando atención a las burlas de Sanbalat, no por eso. No porque está atento a la manera en que él lo está expresando, ni en el sentido que él lo quiere decir, sino que el pueblo de Dios debía ser consciente de estas 3 cosas, porque debían de reconocer que cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, tendrá que perseverar en esa voluntad de Dios en medio de las limitaciones personales y en medio de lo que se presenta como oposición. El pueblo de Dios debía ser consciente de esto, porque nadie que quiere enfrentar la oposición de su fe podrá enfrentar esta oposición bajo sus propias fuerzas. Y si los enemigos decían, ¿qué hacen estos débiles judíos? El pueblo de Dios debía decir, soy débil en mí mismo. Pero no porque me lo dice Sanbalat, ni en el sentido que él lo expresa. Él lo expresa en el sentido de que de ninguna manera podían hacer la obra. Era un menosprecio. El pueblo debía reconocer sus limitaciones porque la palabra de Dios habla de esto. Tenían toda la historia del pueblo de Dios. Tenían el éxodo, cuando estaban allí en Egipto y vieron la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto. Tenían que recordar cuando estaban frente al Mar Rojo y humanamente hablando era imposible poder cruzar el Mar Rojo. Pero viene la mano de Dios, ¿no es cierto? Divide el Mar Rojo, pasan en seco, el ejército de Faraón queda debajo del Mar Rojo. Y cuando pasan el Mar Rojo en seco, Moisés y el pueblo canta diciendo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Están diciendo, nosotros no somos fuertes en nosotros mismos, somos débiles, pero Dios es nuestra fortaleza. No hay tal fortaleza que uno pueda tener para resistir a la oposición de su fe. Necesitamos la fortaleza de Dios. Nehemías lo dice en este capítulo 4, en el versículo 14, y él lo dice así, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead. Es hora de acordarse de este Dios, que es grande y temible, y porque Él es grande y temible, entonces podemos pelear. No hay fuerza en nosotros mismos. Cuando los enemigos dijeron, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, el pueblo debía ser consciente de que debían ofrecer sacrificios.
de que debían orar al Señor, pero también actuar. Miren en el verso 9, cuando dice, entonces oramos a nuestro Dios. Oraron. Y agrega, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El sentido que lo decía Sanbalat era el siguiente: deja la espiritualidad, pues. ¿Vas a orar? ¿Tú crees que orando vas a arreglar las cosas? Deja la espiritualidad de lado. El pueblo de Dios no lo dejó. No dejó esto. Oró al Señor, pero actuó también en esa dependencia de oración a Dios. Y si los enemigos dijeron, resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, el pueblo de Dios debía recordar a Josué: esfuérzate y sé valiente. Es decir, el pueblo de Dios tenía toda esa historia, toda esa riqueza de historia, que no hay fortaleza en sí mismos, que tenían que depender de Dios, que tenían que hacer los sacrificios y orar, pero actuar también, y que tenían que esforzarse y ser valientes, tenían que ir a la palabra de Dios. No podían concentrarse en las burlas de Sanbalat, tenían que ir a la palabra de Dios. Y todo cristiano que quiera perseverar en su fe en medio de las luchas, tendrá que ir a la palabra de Dios y sostenerse por la palabra de Dios. Cuando vamos, por ejemplo, al capítulo 2 de Nehemías, versículos 19 y 20, es interesante que aquí se inicia también una oposición ya más férrea, porque vemos ahí, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahí se ve una etapa férrea de oposición. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Nehemías no quedó en silencio, de lo que se iba a hacer. Es decir, cada vez que un creyente habla de su fe, cada vez que un creyente muestra su fe por su conducta, cada vez que un creyente sabe que no puede quedar silencioso de lo que Dios le ha dado, va a empezar la oposición. En diferentes medidas, pero vendrá. Hay creyentes que son silenciosos porque le temen a la burla, le temen a las balas de papel. Nehemías no quedó en silencio. Se supo qué se iba a hacer. Se supo cuál era su propósito. Y cuando inicia esta resistencia, él dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Cuando vamos al capítulo 4 nuevamente, miren en el versículo 4:4, Nehemías vuelve a orar. Él dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra y de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Es decir, aquí Nehemías vuelve a orar. Pero escuche bien, no es una oración de venganza personal. Para nosotros nos es difícil comprender este tipo de oraciones que se dan en el Antiguo Testamento. Se parecen mucho a los salmos imprecatorios. Pero lo que tenemos que rescatar de aquí es que no era una oración de venganza personal, sino aquel que ora se presenta como un portavoz de Dios y le entrega todo a Dios. Le está diciendo en el verso 4, oye, oh Dios nuestro. Oye, le entrega a Dios. Dios nuestro, le entrega a Dios. No era venganza personal, porque la Escritura quedaba bien clara para el pueblo hebreo de que la venganza y la retribución le pertenecen a Dios. Deuteronomio capítulo 32 dice, mía es la venganza y la retribución, dice el Señor. Eso le pertenece a Dios. Pero el que ora se pone como ese portavoz de Dios. Le está entregando todo a Dios. Pero también en este tipo de oraciones
Yo creo que tenemos que sacar un valor didáctico para nosotros en el tiempo de la iglesia, como cristianos. Porque tal vez, la ausencia de indignación por la injusticia y por el pecado sea un síntoma alarmante de superficialidad espiritual en la vida del creyente. Ya nada nos parece sorprendente. Ya nada mueve el corazón. Vemos injusticias, vemos pecado, vemos desórdenes, vemos oposición, nos enteramos lo que está pasando en la iglesia cristiana alrededor del mundo. Hay creyentes que están muriendo por la fe en este momento. Hay creyentes perseguidos. Nada nos alarma. Nada nos alarma. La oración de Nehemías creo que debe hacernos meditar y reflexionar cómo estamos respondiendo ante la injusticia y el pecado que está alrededor nuestro. El cristiano no puede estar conforme a lo que pasa alrededor de él cuando hay pecado y hay injusticia. Tiene que haber disconformidad. Tiene que presentar delante del Dios de los cielos esto que está pasando a su alrededor. Me hace recordar mucho a los cristianos de la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis, cuando el propio Señor Jesucristo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿Qué estaba pasando con estos cristianos en la iglesia de Tiatira? Estaban tolerando, es decir, nada les movía. Nada les movía el corazón. Se habían acostumbrado a lo que estaba pasando allí. Y como se habían acostumbrado a lo que estaba pasando allí, Jesús mismo tiene que decirles: hay una cosa que tienes que cambiar. Esta oración de Nehemías nos hace pensar de que el cristiano no puede tolerar el pecado y no puede tolerar la mentira contra la palabra de Dios. No busca venganza, pero le entrega todo a Dios. Le pone todo delante del altar de Dios. No es que se va a pelear con medio mundo, porque Pablo le dice a Timoteo: no seas amigo de peleas. Y dice: corrige con mansedumbre a los que se oponen, también la palabra del Señor. Es decir, el cristiano no es que se va a pelear con medio mundo, pero es un hombre y una mujer que tienen claro la voluntad de Dios y que no puede conciliar con los enemigos. No puede conciliar con la mentira. No puede conciliar con el pecado. Y Nehemías discierne todo esto. Porque cuando él está orando, discierne de que detrás de todo lo que está pasando ahí hay menosprecio. En el versículo 4 dice que somos objeto de su menosprecio. Él discierne que detrás de toda esa oposición de Sanbalat y de Tobías estaba también pecado e iniquidad, porque en el verso 5 dice: no cubra su iniquidad. Y discierne principalmente que detrás de esa burla está la furia de estos quienes están burlándose, porque dice al final del verso 5, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías discierne todo esto, no se adaptó, no concilió, no se puso del lado de los opositores y dijo: bueno, vamos a tomarnos un cafecito, porque esto es mucho, hay mucha oposición. No fue incauto en discernir que detrás de todo esto había una batalla espiritual, una lucha espiritual, porque las hay. Cuando Cristo le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, detrás de las batallas que vas a pasar hay una batalla espiritual. Nehemías discierne esto. Lo discierne porque en el capítulo 4, verso 15, noten ustedes, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dios desbarató esto. Ahí estaba el Señor desbaratando toda esa planificación maligna contra el pueblo de Dios. Y Nehemías, al discernir esto, las balas de papel no movieron su corazón ni su fe al proyecto que Dios le había mandado hacer en Jerusalén. Miren en sus boletines, por favor, el versículo de 2 de Corintios.
Lo voy a leer nada más para terminar esta parte. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había entendido que no era fuerte en sí mismo, que las batallas de fe no pueden ser confiadas en sus propias fuerzas, tenían que ser libradas con el poder de Cristo. Y en segundo lugar, miren en sus boletines, por favor, la segunda forma de poder atacar y oponerse a la vida cristiana es el desánimo, el desánimo. Y miren en el verso 10 de Nehemías, y dice así, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Si la burla es una oposición externa, el desánimo es una resistencia interna. Se resiste a continuar perseverando. El verso 10 dice, no podemos edificar el muro. Del ánimo del verso 6 pasaron al desánimo del verso 10. Y recordemos de que esto fue producido, como dice el verso 8, por una conspiración. Porque el verso 8 dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, hay un factor externo que produce el desánimo. Pero una vez que está adentro, el problema está adentro, ya no es externo. Lo externo era de que conspiraron. Cuando vemos, por ejemplo, el verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Todo esto causó temor. Y al causar temor, viene el desánimo. Entonces están diciendo, ahí el pueblo, no podremos edificar el muro. En cierto sentido, ahora están haciendo lo que Sanbalat había dicho. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaban cumpliendo lo que Sanbalat había dicho antes. Es decir, el desánimo interno comenzó a gobernar el corazón. Y esa expresión que hemos leído en el verso 12, leeremos ahí, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Esta expresión, hasta 10 veces, es una frase derrotista. Esto se viene encima, pues. Ya no hay nada que hacer. Esto se viene encima. Y hubo un desánimo tremendo. La obra había sido avanzada hasta el 50%, según el verso 6. Pero el desánimo nubló todo esto. Lo nubló. Es decir, estaban comenzando a ver de una manera diferente. La resistencia interna comienza a hacer sus estragos en el pueblo de Dios. Ustedes recuerdan en el tiempo de Moisés cuando envió los espías para reconocer la tierra prometida. La mayoría de ellos cuando retornaron dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Empezó el desaliento ahí. Y más adelante dice lo siguiente, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Desalentaron a los hijos de Israel. ¿Dios les había dado la tierra? Sí. Pero un grupo que desalentó en la fe. Desalentó y no entraron a la tierra prometida. La batalla interna comenzó a ganar, a perderse aquí, en el corazón. Por lo tanto, no entraron a la tierra prometida. Dice que ellos se consideraban como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Es decir, comenzó a pensar como los otros pensaban. Y lo que los otros pensaban, que eran como langostas el pueblo de Dios, comenzó a internarse en el corazón del pueblo de Dios y por lo tanto vino el desaliento, el desánimo. El desánimo se vuelve siempre perjudicial. ¿Por qué?
No porque no podamos tener desaliento en momentos de la vida cristiana. Los hay. Hay momentos de desaliento. Pero se vuelve perjudicial por no querer continuar en fe hacia adelante. El pueblo en los tiempos de Moisés debieron continuar en fe. Cualquier cristiano que quiera tener éxito contra el desánimo tendrá que continuar en fe. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué? Porque no está continuando en fe, por fe. Unos versículos antes de esto en Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la prueba de la fe la que produce paciencia. Así que cuando un creyente está desanimado, está decaído, es la prueba de su fe la que tiene que producir paciencia. Nehemías está en un gran tiempo muy difícil. El pueblo se está desalentando. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías continuó hacia adelante. Porque cuando leemos, por ejemplo, el verso 15, noten por favor, y dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su Red Radio Integridad. ¿Qué hizo Nehemías? Continuó con la obra. Era momento de avanzar por fe. Más adelante les dice, pelead, peleen, peleen por sus hijos, peleen por sus hogares. Es hora de pelear. No es hora de estar inconstante. Es hora de avanzar por fe. Y también les va a decir en el capítulo 4, nuestro Dios peleará por vosotros. Es decir, Nehemías confió en Dios, actuó en Dios y esperó el obrar de Dios. ¿Qué hay que hacer cuando uno está desanimado? Prepararse para la batalla. Porque Nehemías en este mismo capítulo 4 pone a alguien al lado suyo con la trompeta. Y dice, cuando escuchen el sonido de trompeta, reúnanse todos aquí porque es momento para la batalla. Y el cristiano que quiera luchar contra el desánimo tendrá que prepararse para las batallas del desaliento del corazón y de la vida para mantenerse en fe. Cuando el apóstol Pablo, al final de su vida, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, está enseñándonos que perseveró en fe, que no fue inconstante en todos sus caminos, sino que fue aquel hombre que perseveró en fe. Porque la palabra perseverar significa justamente ser constante en lo que se ha iniciado. Dios empezó una obra en el corazón de Pablo, empezó la carrera, peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Es decir, se mantuvo constante en esa batalla, en esa carrera y en esa fe. Fue un hombre que perseveró. Te pregunto, hermano, ¿estás desalentado por algo? ¿Hay algo que te ha desalentado? ¿Hay algo que te ha causado un desánimo? Todos nos desalentamos. Hay momentos de desánimo. Pero en ese momento de desánimo es justamente donde uno tiene que aferrarse por fe a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no ser inconstante, sino perseverante en lo que Dios te ha dado. Porque perseverar significa ser constante en lo que uno ha empezado. ¿Qué ha empezado Dios en tu vida? Ha empezado una carrera, ha empezado una batalla, te toca a ti y a mí guardar la fe. Y cuando Nehemías termina todo este capítulo, continúa con la obra. Y nos va a decir el siguiente capítulo que en 52 días culminó la obra de reconstrucción de los muros.